Occidente se quita la máscara y deja en evidencia el alto nivel de hipocresía y manipulación que ejerce en el Consejo de Seguridad de la ONU. Argelia presentó la solicitud de añadir a Palestina como Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas, reconocer los derechos políticos y jurídicos de Palestina como Estado y con esto poner fin a la guerra entre Israel y Palestina, acabar con el conflicto en Medio Oriente que ha generado miles de víctimas, que ha desplazado una gran cantidad de personas en la Franja de Gaza, que ha atentado en contra de los derechos humanos e incluso han atentado en contra del personal de la ONU, de voluntarios que están en la Franja de Gaza con el propósito de ayudar, de proporcionar alimentos, bebidas y demás para evitar que siga esta necropolítica impulsada desde Israel con el apoyo de Estados Unidos. El conflicto entre Palestina e Israel continúa, sigue habiendo los ataques y esto no va a acabar porque la falsedad y la hipocresía de Occidente queda en evidencia en cada acción. Ya sabemos quiénes son los aliados estratégicos de Israel, hablamos de Francia, de Reino Unido, de Alemania y Estados Unidos. En general, toda la Unión Europea, la OTAN, respalda a Israel y los ataques en contra de Palestina. Aunque muchos países han condenado los ataques, los han catalogado de genocidios, iba a ser el momento decisivo de darse cuenta quiénes en realidad están en pro de la paz, en pro de la democracia, en pro de acabar con este conflicto en Medio Oriente. La solicitud fue clara: reconocer a Palestina como Estado y poner fin a este conflicto. Estando a nuestros colegas del Consejo de Seguridad a que voten a favor de admitir a Palestina, porque es lo mínimo que se puede hacer para atender a la deuda que tenemos con su pueblo. Pero esto no sería nada sencillo. Anteriormente ya había habido otras solicitudes para poner cese al fuego en la Franja de Gaza, pero al final siempre fueron desechadas. Analizamos el momento del voto, donde ya todo estaba pactado. Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea y Sierra Leona votaron a favor de Palestina, de reconocer a Palestina como Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, de acuerdo con los lineamientos del Consejo de Seguridad de la ONU, son necesarios 12 votos para aprobar una moción. Pero la restricción es que si uno de estos 5 Estados miembros hace uso del derecho de veto, aunque el resto de los demás países estén de acuerdo, se desecha la petición. Por lo tanto, ante este escenario, lo único que faltaba era saber cuál sería el voto de Reino Unido, de Francia, de Rusia y de China. Rusia y China votaron a favor de reconocer a Palestina como Estado miembro, lo cual no era ninguna sorpresa. Estos países han estado en favor del pueblo palestino y de que acabe la guerra, por supuesto, porque Vladimir Putin y la China tienen intereses en Medio Oriente. Y al desarmar este conflicto, de cierta forma salen también ventajosos en Medio Oriente. Faltaba el voto de Francia y de Reino Unido y el voto de Suiza. Suiza se mantuvo neutral, se abstuvo de votar. Ya sabemos que al final de cuentas ellos se manejan con esta política de conveniencia y no decidieron votar ni a favor ni en contra. Se abstuvieron de la votación, pero este voto al final se toma como un voto en contra. Y en el caso de Reino Unido han dejado en claro que ellos apoyan de manera categórica a Israel. Por lo tanto, faltaba solo un voto, el voto de Estados Unidos. Y aquí es donde está la gran hipocresía, porque todos, absolutamente todos los que forman parte del bloque de Occidente ya tenían el plan. El plan era claro: Reino Unido se iba a abstener. Para no quedar mal en el escenario internacional, Francia dijo sí, votamos a favor de Palestina
para ser Estado miembro, pero mientras tanto sabemos que Emmanuel Macron, la Francia, está apoyando con recursos económicos y militares a Israel, y fueron ellos quienes también protegieron de la cúpula de hierro cuando vinieron los ataques de Irán, lo mismo que Reino Unido. Entonces, este voto de Francia de estar a favor de Palestina es pura hipocresía barata en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque en los hechos están apoyando con todo a Israel. Así que el reconocer a Palestina como Estado miembro era simplemente una farsa, porque ya sabían todos que el voto decisivo lo iba a tener Estados Unidos. Estados Unidos hizo uso del derecho de veto. En contra. Y de esta manera se cayó la disque propuesta de aceptar a Palestina como Estado miembro de la ONU y acabar con la guerra. El argumento de Estados Unidos es que el conflicto tiene que tener fin únicamente por acuerdo bilateral entre ambos países. Llegar a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina está más lejos que 1000 años luz. Eso no va a ocurrir, al menos en estos momentos. Por lo tanto, la guerra se sigue alargando y esto sigue beneficiando a Estados Unidos, que ya aprobó otro paquete de ayudas para continuar con la guerra contra Palestina. Pero parece que se les olvida que la forma en la que la ONU reconoció a Israel como Estado fue a través justamente de un proceso en el Consejo de Seguridad de la ONU, gracias a la ayuda de Estados Unidos. En 1948, con la resolución 181, se anexa Israel como Estado miembro y así es como se reconoce a Israel, por un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU que los reconoce como Estado, cosa que no quieren hacer con Palestina, porque existe una cláusula dentro de los lineamientos de financiamiento de la Organización de Naciones Unidas que dice que si se aprueba a Palestina como Estado miembro, si se acepta, se reconoce a Palestina, el financiamiento de la Organización de Naciones Unidas se recorta. Y por supuesto que esto no va a convenir a la Organización de Naciones Unidas, por lo que el conflicto va a seguir. Israel no quiere un Estado palestino. Este es el plan de Israel, aprobado por la Knesset y anunciado por sus miembros. Esa es la realidad de los hechos. El Consejo de Seguridad de la ONU es un verdadero florero que sirve a los intereses de Occidente, comandados por Estados Unidos, que la paz es un mero pretexto, que la paz en realidad no les importa, el verdadero negocio no está en la paz, sino en la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos sigue enviando ayuda a Israel. La Unión Europea hace lo propio. Aquí lo que importa es lo que diga Estados Unidos, quien maneja a la Unión Europea, a la OTAN, y quienes son los que tienen el mayor poderío dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos están al servicio de Estados Unidos, aunque parece de primera instancia que van a apoyar a Palestina. La realidad no es así. Seguiremos viendo la hipocresía de Occidente, comandado por Estados Unidos, que siguen financiando la guerra, que estamos viendo en tiempo real un genocidio, un atentado contra la humanidad, crímenes de Estado. Los defensores de la democracia, los defensores de los derechos humanos, parece que no se dan cuenta que ellos son los protagonistas de las peores tragedias de la era moderna. Para ustedes, todo lo que concierne a los representantes occidentales y sus ciudadanos es sagrado y debe ser protegido, pero cuando se trata de otros estados y sus derechos, incluido el derecho a la autodefensa y de sus ciudadanos, es diferente. Como les gusta decir, aquí es donde entran en juego sus argumentos favoritos sobre la falta de información, la interpretación jurídica y similares. Hoy se está produciendo en el Consejo de Seguridad un desfile de hipocresía y doble rasero que resulta hasta incómodo de contemplar. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico.